US responded well more. It's been a heavy day of military action here in the province. Blink, un podcast de BBVA, con Reyes Pariente. La previsión para la renta fija de gobiernos desarrollados es de nuevo positiva y puede volver a ser el motor de rentabilidad de las carteras conservadoras. Respecto a las bolsas, consideramos que se dan las condiciones para que 2026 sea otro año de subida. Aunque 2025 ha sido un año cargado de incertidumbre, los mercados se han comportado realmente bien y previsiblemente este ejercicio terminará con rentabilidades positivas en casi todas las tipologías de activos. Ahora bien, ¿es sostenible en el tiempo la tendencia alcista de los mercados? ¿Se mantendrá esta tónica positiva en 2026 o estamos cerca del agotamiento? ¿Qué hacer con nuestras carteras de inversión de cara al año entrante? Nuestro compañero del equipo de comunicación, Miguel Rodríguez Canfranc, habla de todo ello con Joaquín García Huerga, director de Estrategia Global de BBVA Asset Management and Global Wealth. Blink. Gracias, Reyes, y bienvenido, Joaquín. Muchas gracias por la invitación. Pues comencemos. Yo creo que lo primero de todo es conocer vuestra visión económica para el año que viene. Al fin y al cabo, la macroeconomía afecta mucho al comportamiento de los mercados. Así es, y pensamos que las principales economías es probable que registren un crecimiento cercano a su potencial en 2026. Sería el resultado de fuerzas contrapuestas de parecida intensidad y que configurarían una coyuntura de cierta continuidad respecto a este año. Mantenemos la tesis de fondo de que el ciclo económico expansivo tiene recorrido, apoyado en la resistencia del sector servicios, el bajo endeudamiento de empresas y familias y la buena situación del sector financiero internacional. Además, el flujo comercial sigue creciendo pese a los aranceles, que a su vez han desplazado flujos comerciales de Estados Unidos hacia Asia, ex-China, y a México, mientras persiste el déficit comercial de Estados Unidos en el 4% del PIB. A su vez, Estados Unidos puede crecer el año que viene un 2%. El consumo privado puede mantener un ritmo de crecimiento también cercano al 2%, mientras que la inversión del sector tecnológico podría aportar 40 puntos básicos al PIB. El empleo y las horas trabajadas se pueden estancar por una menor inmigración, pero la mejora de la productividad podría compensar el menor aporte del factor trabajo e incluso suponer una sorpresa positiva. En la eurozona, por su parte, situamos el crecimiento previsto en 2026 en el 1,2%. Los planes de gasto público harán que la inversión sea el principal motor de crecimiento, pudiendo suponer un estímulo cercano a 50 puntos básicos del PIB y compensando el impacto negativo de los aranceles. El consumo de los hogares continuaría creciendo gracias al aumento sostenido de los salarios reales y el desempleo se mantendría estructuralmente bajo. Asimismo, los hogares podrían comenzar a reducir gradualmente su tasa de ahorro desde el 15,5% hacia la media anterior a la pandemia del 13%. Es decir, esto es gasolina para aguantar shocks o para incrementar el consumo. China podría crecer un 4,4% más o menos el año que viene, con apoyo fiscal y, eso sí, freno doméstico. El país avanza hacia un modelo más enfocado en consumo privado, pero esta transición coincide con un entorno doméstico débil. El desempleo juvenil elevado, los salarios reales estancados y la caída del valor de la vivienda han reducido la confianza y el gasto de los hogares. Y con este escenario macro que nos has dibujado, ¿qué pueden hacer los bancos centrales? ¿Veremos nuevas rebajas de tipos? Podemos decir que la batalla general contra la inflación está casi ganada, pero solo casi, porque hay matices. Pensamos que algunos factores estructurales inflacionistas, como los mercados laborales algo tensos, el coste de la transición energética o la creciente demanda de electricidad por los centros de datos vinculados a la inteligencia artificial, van a ser relevantes, aunque en paralelo China puede exportar deflación al resto del mundo. De hecho, esta batalla en Estados Unidos todavía presenta algunas dudas. Nuestra previsión sitúa la inflación general en Estados Unidos en el 2,7%, en parte porque el precio de los alquileres sube a un ritmo del 5% anual. El precio de los bienes se está viendo impactado por los aranceles, pero en menor medida de lo previsto, porque los aranceles efectivos están siendo inferiores a los que anunciaron. En la eurozona, la inflación general bajaría al 2%, pero de momento temporalmente, por el efecto base negativo del precio de la energía. La inflación de servicios, por su parte, continuará moderándose por los menores aumentos salariales, haciendo que la inflación subyacente promedie un 2% en 2026. De esta forma, la política monetaria en Estados Unidos seguirá siendo todavía algo restrictiva, pero en menor medida. La Fed podría seguir reduciendo los tipos de interés hasta el 3,25% a finales del año que viene, nivel que consideramos cercano a una política neutral que estaría en torno al 3%.
Sin embargo, con una inflación en el objetivo, el Banco Central Europeo mantendrá los tipos estables donde los tiene ahora, ya en el 2, a la espera de observar el impacto de los estímulos fiscales en la inflación. Y ya entrando en los diferentes activos que pueden componer nuestra cartera, ¿qué podemos esperar de la renta fija? Porque este año está siendo muy buen año para este tipo de activo, ¿verdad? Desde luego, y con las inflaciones en general controladas y la expectativa de que la mayoría de los bancos centrales mantengan o relajen su política monetaria, la previsión para la renta fija de gobiernos desarrollados es de nuevo positiva y puede volver a ser el motor de rentabilidad de las carteras conservadoras. Nuestros modelos pronostican estabilidad en el precio de los bonos a 10 años, tanto de Estados Unidos como, por ejemplo, del bono alemán. Y destacan las buenas previsiones para la renta fija de gobiernos emergentes, donde los tipos de interés todavía son altos y varios bancos centrales siguen inmersos en bajadas de tipos. Si bien las valoraciones, es decir, el diferencial frente a la deuda pública, parecen exigentes en relación con la historia, seguimos encontrando atractivas las rentabilidades que ofrecen los activos en crédito. En términos ajustados por riesgo, nos sigue gustando más el segmento de alta calidad, lo que llamamos investment grade, que el de baja calidad, que llamamos high yield. Y hablemos un poco de las bolsas. ¿Cómo ves las valoraciones? ¿Seguirán las subidas el año que viene? Respecto a las bolsas, consideramos que se dan las condiciones para que 2026 sea otro año de subidas. El Standard & Poor's 500 tiene una valoración elevada, con nuestras previsiones de beneficios sale un PER 2026 de unas 23 veces, eso es claramente por encima de su media histórica. Al Nasdaq le pasa lo mismo, con nuestros números salen unas 26 veces beneficios, pero no así el resto de bolsas europeas. Por ejemplo, el Stoxx 600 está en 11,7 y el IBEX 35 en 11,2. Y luego, en emergentes, también las bolsas están en valoraciones alineadas con la historia. A un año vista, más determinante que la valoración es la evolución de los beneficios empresariales, y pensamos que volverán a ser el soporte de los principales índices de bolsa. En Estados Unidos, el beneficio por acción, lo que llamamos BPA, puede crecer un 9%, por la expansión del margen del sector tecnológico y un crecimiento de las ventas cercano al PIB potencial, nominal en este caso, del 4%. En Europa, después de 2 años de estancamiento y por expansión del margen neto, el BPA puede crecer más o menos un 7%. Lo mismo que en España, donde seguimos encontrando un sólido entorno macroeconómico y un buen desempeño del sector bancario, ¿no? Y justifican esa subida del 7%. Y en otras geografías, como Japón, pues nos sale un 7%, en China solamente un 2%, yo creo que esto es la excepción, y en la India un 9%. Así, la alta valoración del sector tecnológico, que condiciona en buena medida la del conjunto de la bolsa estadounidense, en nuestra opinión, es más una invitación a diversificar inversiones en otros sectores o activos que a tildar alegremente, sin más, la situación de burbuja, dada la calidad y el elevado crecimiento de ventas y beneficios de esas empresas. Me gustaría también tocar el tema del oro, que es el activo refugio por excelencia y que también se ha comportado muy bien en 2025. ¿Cómo lo veis? El oro se encontraría por encima de su valor teórico si consideramos que se trata de un activo cuya característica principal ha sido, al menos hasta ahora, y esto es importante, cubrir la inflación en el largo plazo. Esta desviación podría deberse a factores tales como los temores sobre las sendas de deuda pública en algunos países, que son elevadas, a eventos geopolíticos o sencillamente diversificación de las reservas de ciertos bancos centrales emergentes o todo junto, que tiene sentido. Por tanto, y a pesar de que la incertidumbre es alta, nuestras estimaciones sugieren prudencia y una proyección prácticamente plana, que viene justificada por una ligera reversión al nivel de equilibrio. Con este panorama por delante, ¿qué debemos hacer con nuestras carteras? ¿Debemos ser más cautos que el año que termina? En este tema somos reiterativos y siempre recomendamos diversificar, por activos y por geografías. Y también recomendamos que cada inversor respete su perfil, su nivel de riesgo adecuado. Y es que nos encontramos de todo. Nos encontramos con inversores demasiado arriesgados, con inversiones muy concentradas o con un riesgo excesivo para su patrimonio y sus ingresos, pero es que también nos encontramos con lo contrario, ¿no? Con inversores o que casi ni son inversores, personas que se pierden oportunidad de invertir su dinero y lo siguen teniendo ocioso, ¿no? Y ni siquiera consiguen al menos empatar a la inflación, ¿no? Son en exceso prudentes, en nuestra opinión, sin un fundamento sólido. Así que yo creo que lo mejor es que hablen con un buen profesional. Pues lo dejamos aquí. Muchas gracias, Joaquín, y nos vemos la próxima. Muy bien, gracias a vosotros.
Sigue a Blink en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales.